organizadores y estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo. Yo creo que también valdría la pena preguntarse, y lo digo por experiencia propia de producir obra aquí, de poderle poner nombres a esas cosas que discutimos de una forma un poco más teórica, que me parece adecuado, pero todo se queda en un discurso colonizador, posmoderno, moderno. También quizás entender el contexto latinoamericano cuál es, y ese qué cosas buenas o malas le proporciona al artista que está produciendo aquí. O sea, que nuestros enemigos y nuestros y las cosas con las que estamos, ni siquiera enemigos, no sé ni por qué le digo enemigos, pero las cosas con las que estamos operando como artistas en este territorio no necesariamente están allá definiéndonos a nosotros, sino que a veces también es una lucha interna, en mi caso, por ejemplo, de que muchas veces la forma de operar propia no voy a hablar de Latinoamérica, sino de México, es un terreno, no sé si difícil, pero que presenta muchos retos para el artista. Entonces es también una cuestión entre nosotros. Yo sí la definiría más de aquí, de entre tú y yo, a antes irme a mis problemas que tengo yo de definirme o de establecerme como un artista de Latinoamérica hacia el exterior. Creo que hay varios problemas internos que también hacen que te vayas definiendo, y muchas veces te hacen que te definas hacia afuera. Entonces los que te dan oportunidades también son gente que no necesariamente opera en tu contexto inmediato. Entonces yo creo que todavía está más complicado, porque ya cuando lo ves de nivel de uno a uno o experiencia personal, en mi caso, yo considero México como un lugar de producción que personalmente puedo producir bien, barato, tengo un taller que me permite hacer lo que yo quiero hacer, hay buena mano de obra, lo que quieras, ¿no? Pero ya que te pones a insertar tu trabajo en un contexto local, se pone más interesante. A ver, originalmente la pregunta era ¿por qué fueron importantes estas exposiciones y como canónicas? Yo pienso porque era un momento histórico en el que era importante definirse así. Ahora, hoy en día, digamos, pensando en lo que dice Pía, me gustaría preguntarle, por ejemplo, digamos, cómo funciona tu proceso si te invitan a exponer en Suecia. Como si te invitan a hacer una comisión, por ejemplo, ¿cómo, digamos, como que qué criterios tú puedes decir, bueno, no tengo nada que ir a hacer allá, no tengo, o puedo situar mi investigación allá, o simplemente, no sé, hay producciones que están íntimamente ligadas al lugar, como decía Daniel, que realmente solo tienen lugar en un territorio específico, ¿no? Entonces, ¿cómo es la movilidad, digamos? O bueno, Arturo, si quieres responder tú esto. ¿Cómo funciona el proceso del artista? O sea, ¿estás mostrando tus cosas, tus cositas? ¿O puedes ir a desplazarte? ¿O puedes ir a situar tu investigación, tus intereses? ¿Cómo funciona, pues? Yo creo que depende digamos, de las formas y operaciones y, digamos, autosistemas, ¿no? de producción, intereses. Yo generalmente trabajo en el sitio, casi nunca me llevo una obra, ¿no? Alguna vez sí me han dicho, queremos esta obra, ¿no? Que ya está hecha, que le hice en el contexto mexicano y que va a ser vista en otro lado, ¿no? En un museo, en París, en donde fuera. Pero normalmente a mí me interesa más como trabajar en el lugar, ¿no? O sea, finalmente la idea, que es muy vieja también, pero que a mí me parece que sigue operando, es la del artista como el medio, ¿no?
Entonces yo voy y hago las cosas, ¿no? Yo voy y recorro, yo voy y me hago de una bicicleta y voy, pero tiene que ver con procesos. O sea, yo no soy un artista de estudio finalmente que esté haciendo mis obras y después lleguen unos señores, las empaqueten y se las lleven a la aduana, ¿no? Finalmente lo que hago es como soltar dispositivos en contextos específicos, ¿no? Y no, nunca, en realidad no siento que yo hable o mi proceso hable de un asunto mexicano o latinoamericano. Claro que hay una serie de factores y de aprendizajes y de espacios y situaciones que conoces y, y sobre las cuales te interesas, o formas de hacer también, pero no en un término de representación, ¿no? Sino en un término de problematización, quizás, ¿no? Me interesa el asunto de la economía, pero la economía, aunque es global, pues es muy distinta en el contexto chino, en el contexto noruego, en el contexto mexicano, en el contexto peruano, ¿no? Lo que sea. Y finalmente también esta movilidad de la que hablaba, pues no solo es de los artistas, también es de las ideas, también es de las formas de operar, y también nos estamos en esa movilidad, digamos, nutriendo, contaminando y contaminando al otro también, en un término positivo, digamos, de formas de ver, ¿no? Formas de hacer. Pues yo personalmente en mi manera de trabajar, no sé si en como quiero o como puedo, pues, pero o parte y parte, pero yo prefiero ir a los lugares y la forma para mí de trabajar es a partir de los lugares, a partir de relaciones que estableces entre el contexto, entre la gente, entre, ¿sabes? Como factores humanos y no humanos, ¿no? Entre el clima, o sea, si hace frío, pues no me voy a poner a hacer cosas afuera, ¿no? Porque soy tropical. Pero finalmente a mí me interesa en mi obra y en mi investigación generar una serie de dispositivos en el lugar, ¿no? No, digamos, generar una serie de verdades en mi estudio que voy a ir a arrojar y a deslumbrar ahí a alguien o a mostrarle la verdad de las cosas, porque finalmente esa sería una forma de operar casi que premoderna, ¿no? O de una protomodernidad donde el arte va a anunciar una serie de verdades absolutas, ¿no? A mí me interesa más justamente eso, ¿no? Como usando sí una serie de herramientas o de posibilidades que te da el contexto, como la movilidad, como el poderte comunicar mucho más fácil, como tener ideas en común. Finalmente, no sé, hablas con un artista de tu misma generación que estudió en Bellas Artes en París y leyeron los mismos textos que uno en la escuela y acceden a las mismas informaciones, y aunque hay un contexto previo desde donde va a ser leído, finalmente manejamos muchos lenguajes comunes, ¿no? Pero a partir de eso lo importante y el reto, me parece, es buscar las diferencias y no como qué tan iguales podemos ser todos, ¿no? Me parece peligroso eso incluso, ¿no? Y me parecen peligrosos los regionalismos y los nacionalismos que abren el espacio a cosas horrorosas que ya hemos visto, ¿no? Bueno, pero yo añadiría lo que estás diciendo también, así como dentro de tu descripción existe la dicotomía entre el arte móvil y ubicado en su contexto y el arte, como dijiste, que se produce en el taller y va a iluminar a alguien. También hay dentro del arte que se produce en el taller que tiene implícitas bastantes cuestionamientos y están diseñados para generar preguntas, ¿no? Que el trabajo mismo no se presenta, o sea, como verdad absoluta, pues, que tiene implícito una serie de preguntas, en fin, que para mí es totalmente o sea, válido, pues. no, que no haya también que el arte que se produce en el taller ya es de antes, porque pues, se produce en el taller y luego llega al museo y está desubicado. Yo creo que, no sé, pues es más... Sí, no, yo hablo como de mi proceso, pero eso no anula que se pueda ser un artista de estudio y que estés ahí entregándolo todo frente al lienzo, ¿sabes? Y se vale, ¿no? O sea, finalmente de lo que estoy hablando es como no, pero de digo, la como dices, diversidad. yo digo que
Dices tú que el artista de taller entrega todo enfrente del lienzo. Eso se me hace rarísimo. Bueno, es una caricatura, vaya. O sea, hay artistas de taller que justamente tienen implícito dentro de su metodología el producir con ganas de chingar al sistema también. Y me parece perfecto. Entonces, que exista. O sea, digo, para que no el artista de taller es el iluminado antiguo y el que se mueve es el moderno, pues... No, yo lo que digo es que cada artista genera sus digamos, estrategias, sistemas de producción, vías, etcétera, ¿no? Sí. Además, no sé, de pronto esta cosa de FedEx y ya sabes, pues a mí también me cae muy gorda, ¿no? Bueno, ese es otro. Sí, pero tiene que ver con el mercado, con una serie de factores que finalmente también inciden en la forma de hacer, ¿no? Bueno, yo tengo otra pregunta ahora. Venga. Entonces, no, digamos, bueno, listo, entonces ustedes los invitan a hacer sus comisiones en Europa. No, mentira, no, en serio. Hay un problema de representación cuando los curadores arman un grupo de artistas para una bienal y entonces tiene que haber tantos, mujer latinoamericana, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo un artista decide como que hace, sí, o sea, cómo evalúan qué tan bueno es, por ejemplo, participar en una bienal, no sé, que sea, o sea, que tenga, digamos, como que connotaciones un poco como exotizantes al invitarlos, pero que al mismo tiempo es complicado porque es en un centro y entonces se valida, o ahí va a haber gente que, no sé, va a haber colecciones interesantes, o va a haber... La pregunta es más bien como... Sí, sobre eso, o sea, ¿cómo opera el artista cuando se ve enfrentado a estas invitaciones que son como, que tienen como ese doble estándar? Sí, yo personalmente no he participado en ninguna que me hubiera causado ese tipo de problemática. La única bienal a la que he participado, y en realidad no era una bienal como tal, era bastante específica, fue en Denver hace muy poquito, que eran obras de imágenes que imprimieron a gran escala para poner en espectaculares, pero no diría que ahí había una curaduría, una insistencia por clasificarme a mí como de dónde vengo. La próxima va a ser una bienal en Cuenca, pero en particular yo creo que yo sí busco participar más en el sur que en otros lados. Cuantas más oportunidades me den, más lo busco. Por eso las ganas de participar en Cuenca, o por eso mi decisión de haber empezado después de muchos años de no ser representada por ninguna galería, de trabajar con una galería colombiana, o empezar a ver las posibilidades de también yo moverme viendo hacia otros lados. Bueno, yo quiero, a pesar de que yo no soy artista, me parece que la pregunta que está haciendo Natalia es una pregunta un poco tramposa en relación a como si los artistas estuvieran solos y de alguna manera se enunciaran solos. El asunto tiene que ver con lo que uno puede eventualmente identificar como lo perteneciente al campo artístico, si es que eso existe como algo puro, ¿no? Y sus dinámicas con otras cosas que pueden trascender un poco los ámbitos artísticos o extraartísticos, ¿no? A lo que yo me refiero es cómo es que se puede llegar a enunciar dentro de cierto tipo de espacios, cierto tipo de producciones. Por ejemplo, ¿cómo es que la crítica o la producción crítica puede llegar a decir que esto es arte latinoamericano? ¿Desde dónde está hablando y cómo se hace ese posicionamiento? Por supuesto también desde la producción. ¿Y cómo es que los artistas pueden llegar a autodenunciarse a sí mismos como artistas latinoamericanos o locales o lo que sea, ¿no?
Y por último, por supuesto, la curaduría, ¿no? ¿Cómo es que la curaduría posiciona cierto tipo de narrativas dentro de exposiciones? ¿Cómo es que la curaduría genera también algún tipo de narración visual, por supuesto, escrita? Todo eso está imbricado claramente con asuntos que es difícil de identificar porque no se ha estudiado, al menos en estos lugares, de manera tan clara. Por ejemplo, con las políticas del arte, ¿no? O con las políticas culturales de un lugar, o incluso con la circulación económica, cómo funciona eso, ¿no? Cómo eso está posicionándose en relación a la ideología del lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces el asunto yo lo volvería un poquito más complejo, no tanto de si el artista quiere o no posicionarse en tal o cual lugar o desde dónde quiere funcionar. Por supuesto que los artistas pueden tener todos los deseos que quieran, pero el asunto me parece mucho más interesante ver cómo es que a partir de esos deseos puede eventualmente funcionar en un sistema mucho más complejo, mucho más abierto y a veces mucho más cerrado, que tiene que ver con cuestiones de lugar, pero también, por supuesto, tiene que ver con cuestiones de historia. El asunto que me gustaría tratar de abarcar aquí, ¿no? Al menos en este momento, es que, por supuesto, que cuando se habla de arte latinoamericano, lo que termina ocurriendo es que se emplaza el asunto en una cuestión de territorio, pero casi nunca se piensa eso en términos históricos, ¿no? Eso tiene que ver con dos cosas. Primero, desde dónde se ha contado esa historia, cómo se pueden generar cierto tipo de narraciones históricas sobre eso, ¿no? Y cómo es que desde la noción de lo contemporáneo, que es muy complicada, podemos de alguna manera pensar en esta noción de la historia, ¿sí? Porque si hay algo que piensa la contemporaneidad es en el espacio, pero ¿qué pasa en términos históricos con eso? ¿Sí? Yo no sé ustedes, la discusión que se abrió ahorita entre Pía y Arturo, perdón, es que es precisamente esa, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo llegar a producir cierto tipo de cosas, cierto tipo de objetos, ¿sí? En relación a la noción de lo contemporáneo, ¿sí? Que no es tan fácil como de salir de ese debate. De hecho, se armó ahorita una pequeña discusión al respecto, pues que tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver cómo cada artista está entendiendo su práctica en relación a esta noción de lo contemporáneo, ¿no? Entonces me gustaría un poco jalar hacia eso. Yo creo que, o sea, que es como un asunto de múltiples factores, ¿no? Que tiene que ver con información, digamos, con una cierta mirada a lo que sucede, ¿no? A conceptos también que son arrojados y que están circulando, y a una serie de sistemas de interpretación también, ¿no? Sobre ese acontecer y sobre digamos, como artista como ser social del mundo, ¿no? No solo de una región. Pero en lo más pragmático del asunto, que lo dices como producir objetos, digamos, o desmaterializarlos quizás, yo no me aventaría a decir, pues esto es así, ¿no? Yo podría decir, yo lo hago así, ¿no? En mi proceso yo lo hago así, pero hay una diversidad como muy grande. No sé si hay un modelo exclusivo de producción, ¿no? O sea, el decir yo cuál es el modelo o el sistema, digamos, de producción que llevo a cabo, pues tiene que ver con una forma no solo de ser, sino como de estar en el mundo, ¿no? Cómo lo enuncias, cómo lo subrayas. Pero igualmente en este asunto como más pragmático, o sea, no sé, hace un par de años me metí de pronto a un taller a hacer una pieza que quería hacer, que tiene que ver con una serie de asuntos de la economía, de la extracción mineral, etcétera, etcétera, de la basura industrial, a un taller de fundición de lo más arcaico, ¿no? Así un hoyo en la tierra a 2000 grados fundiendo cobre, ¿no? Cobre que robamos a Slim, por cierto. Pero esa es una salida a un objeto preciso, que el objeto finalmente, más que un contenedor como digamos, como en algún momento se anunció en los 90, por ejemplo,
específicamente Gabriel Orozco hablando de la escultura como contenedor. Yo ya hablaría más de la obra como dispositivo, digamos, como activador de cosas, ¿no? A partir de una serie de elementos universales o locales, pero que son narrativas, digamos,